Bueno, importante a puertas de lo que es efectivamente lo que se viene en la gestión. Los temas de seguridad obviamente van a estar a la orden del día en todos los territorios. Y frente a ellos, bien importante ver cómo están observando la discusión macro que se está dando en torno a los temas de seguridad, porque efectivamente se ha estado hablando mucho de la mantención o no de las autoridades. Sabemos que la figura de la ministra del Interior, Carolina Toá, por parte de la oposición ha estado constantemente ahí en la crítica, y frente a ello es bien importante ver cuáles son los caminos que se llevan adelante. Quería ahí traer a colación lo que se ha estado planteando desde tu partido, desde el Frente Amplio, respecto a pedirle a la oposición más propuestas y además calmar un poco los ánimos en torno a las solicitudes de renuncia. Aquí quiero citar a la presidenta del partido, Constanza Martínez. Ella dice que es obvio que necesitamos ir adecuando piezas, pero la derecha ha tenido una cultura permanente de pedir salidas de autoridades. Y ahí viene una gran discusión que hemos tenido en más de una oportunidad acá también en nuestros paneles, que es la forma en que enfrentamos esta necesidad de fortalecer los temas de seguridad, pero no necesariamente descabezando un ministerio, que para muchos puede ser tal vez un camino importante, como es el caso de la oposición, pero para otros sería un problema más. No sé también cómo lo estás viendo tú desde también la perspectiva del territorio. Sí, desde nuestros barrios y las poblaciones a mí me toca vivir diariamente las implicancias que ha tenido el narcotráfico, el crimen organizado para la vida de muchos vecinos y vecinas, y creo que hoy día descabezar o no un ministerio no va a responderle las urgencias que necesitan las personas que están sometidas finalmente al fenómeno de la violencia y que se expresa a través de diferentes formas en cada una de las comunas del país. Y creo que en la medida que comprendamos eso, que esta crisis de seguridad es una crisis de carácter estructural que tiene su impacto en nuestro país, pero que también nosotros nos insertamos en Latinoamérica, sí. Y es decir, se van también transportando delitos de una zona geográfica a otra, nos lleva a la pregunta, ¿es suficiente pedir la renuncia de alguna autoridad para resolver este problema de fondo? Y creo que acá el foco que ha puesto el gobierno del presidente Boric, a través también de la ministra Toá y otras autoridades, es cómo vamos fortaleciendo las capacidades institucionales que tiene hoy día también el Estado de Chile a través de sus diferentes instituciones, llámense policía, fiscalía, PDI, municipio, primero para ser instituciones mucho más fuertes y capaces para poder enfrentar un fenómeno que efectivamente presenta mayores grados de violencia, pero que también se entrelaza con otros tipos de delitos, que es que el crimen organizado también interviene en la economía informal. Entonces, yo preferiría que más que poder solicitar o no el descabezamiento, es que pongamos el foco en aquellas problemas que finalmente hoy día necesitan respuesta, que es primero fortalecer a las instituciones, pero también tener leyes mucho más robustas que nos permitan perseguir y poner los puntos donde corresponden. Vamos a saludar a quien también ya se suma a nuestra conversación, el vicepresidente de la Juventud de Evópolis de la región metropolitana, Cristian Núñez. ¿Cómo estás, Cristian? También muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, perdón del atraso, donde vivo yo, si una micro no me para, no llego a ningún lado. Está frío. Sí. Oye, entremos en materia. Ya estábamos conversando con Javiera respecto a lo que es efectivamente la forma en que ha estado siendo asumida por los diferentes sectores políticos el tema de la seguridad, y particularmente el enfoque que se ha estado haciendo desde la oposición en la figura de la ministra Carolina Toá. Hay quienes se piensan que la salida de la ministra eventualmente podría ser una complicación en el entendido de poder enfrentar esta situación, pero por otro lado también hay posiciones que creen que es pertinente tal vez un cambio de gabinete y particularmente un cambio de timón en esa línea. Ahí estábamos escuchando algunas de las percepciones que también tiene Javiera desde el territorio, desde también la posición de concejala que tiene ella, pero quiero saber también tú cuáles son las perspectivas que tienes para poder ir incorporándote también al debate. Bueno, primero buenos días Javiera. Es complicado hablar sobre el descabezamiento, sobre todo en un ministerio tan importante como el Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Yo creo que es válido señalar que hoy en día la ministra Toá está profundamente cuestionada, sobre todo por el manejo del caso del ex subsecretario Monsalve. Quizás sacarla directamente del ministerio no sea la respuesta. ¿No es cierto? Ya se había presentado con anterioridad una acusación constitucional en contra de la ministra, y de hecho Evópolis se restó de esa acusación señalando que no estaban los votos. Sin embargo, creo que en la ejecución de su mandato constitucional como ministra ha fallado. Es complicado, quizás a estas alturas ya casi terminando, ¿no es cierto?, el gobierno sacar a la ministra del Interior. Sin embargo, hoy ella no genera la confianza desde la oposición, no genera la confianza para poder
ejecutar su cargo. No está a la altura para ejecutar su cargo y nuevamente eso se ve reflejado lamentablemente en el mal manejo que tuvo con el caso del ex subsecretario Monsalve. Entonces, si no puede demostrar, ¿no es cierto?, que tiene en su principal interés y en todas sus prioridades la seguridad de todos los chilenos y se encarga en realidad de beneficiar a una persona que hoy en día ya no es parte del Ministerio del Interior, no me parece que efectivamente ella deba seguir encabezando el Ministerio del Interior. Javiera, algunos apuntes también, ahí daba cuenta de varios elementos que han estado acompañando la discusión, también las posiciones que ha tomado Evópoli respecto a la figura de la ministra, pero también están los apuntes al caso Monsalve que ineludiblemente van a estar presentes en este tipo de debate. Sí, creo que una cosa es la confianza y otra cosa es cuál ha sido la capacidad de gestión de la ministra Toá para poder llevar adelante la tarea del Ministerio del Interior. Y creo que en esta pasada, pero además en lo que fueron las anteriores acusaciones constitucionales, porque no es primera vez que la oposición pide la renuncia no solo de esta ministra, sino que de otros ministerios, ella dio garantía de cómo ha ido avanzando el Estado de Chile, porque el problema de seguridad pública o la crisis de seguridad no es un problema solo de este gobierno, es un problema de Estado que trasciende a décadas también de lo que ha sido la gestión de nuestro Estado para poder resolver esta problemática que se ha ido complejizando. Y creo que en ello ella ha dado garantía de un trabajo en impulsar una política nacional contra el crimen organizado, poder aumentar históricamente el presupuesto en materia de seguridad el año 2023, el 2024 y ahora con un nuevo aumento proyectado para el 2025 y así poder ir fortaleciendo otras leyes que hoy día, por ejemplo, vamos a tener una ley contra los narcofunerales que vivimos en nuestros sectores. Entonces, creo que en materia de gestión, ella, y me parece también por reconocer el trabajo de la ministra, creo que es importante que más allá del sector político en el cual vengamos, eso se ponga en valor y se reconozca. Y la confianza yo creo que es algo que hoy día hay que seguir reconstruyendo si es que es necesario, pero creo que acá, si es que la oposición tiene efectivamente propuestas en materia de seguridad o tiene ciertos resquemores, yo creo que lo sano para nuestra democracia es que eso se dialogue y se ponga en común en los espacios. Hoy día estamos en medio de la discusión de presupuesto y creo que es ahí donde se tienen que poner las propuestas sobre la mesa y no necesariamente entender que con la salida de alguien o no, esto se va a resolver. Sí. El aspecto de gestión, ¿cómo lo observas también, Cristian? A ver, creo que nuevamente Evópoli en ese sentido ha sido un partido serio. Desde la oposición hemos sido un partido serio. Siempre nos hemos sentado con el gobierno, de hecho, a conversar en materias de seguridad y no nos hemos restado a la conversación con el oficialismo. De hecho, hemos recibido un montón de críticas por efectivamente no restarnos a esta discusión. Nos han llamado hasta comunistas, pero eso ya supongo que eso es harina de otro costal. En la moda parece hoy. Sí, ¿verdad? Ahora, respecto a la ejecución y la gestión del cargo que ha tenido la ministra Toá, también uno debe ser crítico en esa materia. Yo recojo que efectivamente el Estado de Chile lleva arrastrando una crisis de seguridad que no comienza con este gobierno, sino que es de gobiernos anteriores, puede tener distintas aristas este inicio de esta crisis. Sin embargo, también cuando uno va a los datos duros, uno ve que ha seguido aumentando esta crisis de seguridad. Yo creo que cuando se cuestiona si es que la ministra debe o no seguir en el cargo, cuando se le cuestionó por la ejecución de su cargo, por la gestión que ha tenido ella en el ministerio, Evópoli ha sido nuevamente un partido serio y hemos reconocido que lo ha hecho bien y por lo tanto no corresponde a una acusación constitucional en ese caso. Cuando se habla de una crisis de confianza, yo recojo siempre las palabras de mi padre, una vez que le mentí y le dije que no me había robado el azúcar de la cocina. La confianza se pierde una sola vez y es muy difícil volverla a recuperar. Hoy en día también el clima político está muy tenso como para estar pidiendo que se recupere la confianza por parte de una ministra, sobre todo en la crisis que hoy en día estamos, ¿no es cierto?, sumidos. Es complicado sobre todo si uno piensa que esto se basa en entregar más dinero a las policías, cosa que yo honestamente no creo que aumentar el presupuesto necesariamente signifique una reducción de los delitos. No creo que haya una correlación directa. Sí me gusta la idea, ¿no es cierto?, de que hoy en día se pueda dotar a carabineros de más facultades y de mejor equipo, pero también hay que reconocer que existen leyes que están completamente atrasadas en ese sentido. Nosotros no tenemos una ley de ciberseguridad, una estructura de ciberseguridad que sea robusta. Hoy en día no tenemos
como desde el lado político, una manera de apoyar a Carabineros para la ejecución de sus funciones. Hoy en día hay carabineros que no entran a ciertos sectores de la población porque deciden no entrar porque ellos ponen en riesgo su vida. Sí. El tema de las reglas de uso de la fuerza también, que ha estado en más de una oportunidad en el debate, también cómo lo ves, a la hora de pensar en la forma en que se va apoyando ciertas labores. También está el tema de infraestructura crítica y eventualmente la participación de militares, que ha estado en más de una oportunidad. Bueno, yo soy un liberal clásico, así que yo siempre me detengo en... hay un límite y ese límite son y siempre serán los derechos humanos. Yo creo que eso no está en discusión, jamás ha estado en discusión. Yo creo que hay que reconocer por parte de la oposición que el oficialismo en un principio estuvo en contra de esta ley de infraestructura crítica. La propia alcaldesa Emilia Ríos dijo que no le iba a aplicar y luego la terminó aplicando. Así en distintos otras comunas que estaban bajo el mando del Frente Amplio y otros partidos de la oposición. Y eso yo lo reconozco. Sí. Y eso está muy bien porque uno puede estar equivocado en un momento y luego no estar equivocado y reconocerlo y avanzar. Yo no sé, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque yo soy hijo de militares, yo no sé si necesariamente que militares esté presente significa que la seguridad estará mejor. Lo dudo, porque los militares no están preparados para poder atacar la crisis de seguridad. Los militares están para otras funciones y están para otras cosas. Yo creo que lo que hoy se tiene que hacer es reconstruir la confianza en Carabineros de Chile y apoyarlos y dotarlos. Hoy en día ya no existe la misma cantidad de carabineros que teníamos antes y ya la gente no quiere formar parte de la institución porque lamentablemente hoy el carabinero que forma parte de la institución se ve cuestionado, no se ve apoyado, es difícil ser carabinero hoy en día. Javiera, apuntando también a los escenarios futuros, también en el entendido de que no va a haber cambio de gabinete, que eso lo dejó también meridianamente claro el presidente, pero habrá que ver también qué pasa en los próximos días. Todavía está el límite ahí para los que quieran ir postulando a cargos en la próxima elección. Es importante ver por dónde van también las soluciones. El presidente también, el presidente Boric daba cuenta él llamaba a la oposición a no fomentar la división, y eso me da la impresión de que también es un llamado a tratar de llegar a puntos comunes. ¿Por dónde están las soluciones? Más allá de pedir que salga un ministro o no, y en el afán de poder ir generando consenso y propuestas mutuas, ¿por dónde crees tú podría ir también no sé si recuperación de confianza, pero sí ir calmando un poco los ánimos? Sí, yo creo que... insisto, estamos en una discusión de presupuesto y creo que es ahí donde están las necesidades, deberían ir focalizados también los recursos del Estado para poder generar acuerdos. Y creo que si hablamos de seguridad es un problema tan grande y que tiene tantas dimensiones que tiendo a pensar que hay ciertos aspectos que vamos a estar de acuerdo. Creo que la persecución al crimen organizado y a las economías delictivas tiene que ser un punto de acuerdo. E inclusive ahí no lo hay cuando hablamos, por ejemplo, de levantar el secreto bancario, que también ha sido un tema complejo para la oposición poder también estar de acuerdo con aquellos puntos. Pero más allá de eso, creo que hay temáticas que tienen que ver con el fortalecimiento, avanzar a la creación, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad, que es una institución necesaria para dotar de más herramientas también al Estado y entender que hoy día el fenómeno es más complejo que hace algunos años atrás, poder avanzar en la recuperación de espacios públicos, que ha sido una política decidida también del gobierno del presidente Boric en esta instancia. Tiendo a pensar que es algo que podría lograr mancomunar ciertas posiciones, pero también poder ir avanzando en fortalecer, ya lo decían acá, respecto a cómo Carabineros, la PDI, también tiene mayores recursos para poder generar su trabajo. Porque una cosa es llevar a Carabineros a que, bueno, necesitamos más Carabineros, pero uno conversa con ellos en la calle, en las plazas, y ven que la cantidad de vehículos también son insuficientes o la cantidad de dotación es baja, pero también te preguntas cuáles son los incentivos para que más personas puedan ejercer esa carrera y desempeñar también esa función pública. Entonces creo que hay ciertos aspectos que hoy día presenta el presupuesto que tienen que ver también con fortalecer también las capacidades y modernizar también a esas instituciones para los debates de hoy día, que creo que son ciertos caminos que se podrían poner en común y que no están presentes solo hoy, sino que en reiteradas ocasiones han estado sobre la mesa. Y el tema es por qué, entendiendo que la crisis de seguridad es un problema de Estado, no existe la transversalidad política para poder sentarnos
personas en una mesa y poder estar de acuerdo o poder impulsar aquellas cosas en las que sí existe algún acuerdo para poder avanzar. Creo que eso hoy día es lo que están esperando los chilenos y chilenas, más allá de solicitar una renuncia o no, o poder exigir ciertas cabezas, porque finalmente parece mezquino cuando esta semana también ha sido bastante compleja para muchas personas. Sí, y ojo, ya que aludías a la discusión sobre el Ministerio de Seguridad, Javiera, también cuánto la contingencia va marcando el debate y la discusión. En algún momento se habló de las características y las atribuciones que iban a tener los subsecretarios al alero de este ministerio a propósito de todo lo que ha pasado en el caso de Monsalve. También es bien importante ver de que los temas de la contingencia no vayan a su vez atravesando la discusión parlamentaria. No sé cómo lo ves tú eso también. O sea, estoy de acuerdo, finalmente siempre hay que distinguir la urgencia de lo importante, y creo que la contingencia finalmente va moldeando en cierta manera la toma de decisiones de aquellas personas que están en el Congreso o en diferentes instituciones, pero creo que un caso en específico no puede ser casuística para elaborar una política pública que tienes que estar preparada para diferentes escenarios del país. Creo que eso es importante, porque finalmente si no pensamos leyes por casos particulares cuando nos olvidamos que Chile es un territorio complejo que tiene, o el fenómeno de la crisis se expresa en el norte con la crisis que tal vez tenemos en la frontera, en el sur tal vez tiene otras expresiones, en la zona de Santiago, los tipos de delito contra la propiedad son distintos a los tipos contra la vida, la zona norte de Santiago tiene diferentes tipos de delitos en los espejos, entonces creo que es importante no ingresar solo a la casuística, sino que invito también a quienes están elaborando estos proyectos poder tener la mirada más general o el panorama completo, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana. Cristian, lo mismo, no solamente ir sopesando lo que ha estado planteando Javier en torno a los caminos que eventualmente se pueden seguir en la búsqueda de consenso, sino que además tu propia percepción. ¿Cómo ves si es factible sacar adelante una propuesta en torno a la seguridad que no implique salida de autoridades, que no implique también desnaturalización de lo que son los proyectos, por ejemplo? A ver, yo primero comparto lo que dijo Javiera. Lamentablemente hoy, sobre todo a estas alturas del año, un año de las campañas parlamentarias ya y la presidencial, es muy complejo para los políticos no querer hacer puntos ahora y sacar leyes ahora. De hecho, recuerdo en la juventud de nuestro partido que hablábamos cuando empezaban las campañas municipales, todos empezaban a reconstruir calles, no empieza a barullo. Pasa lo mismo, en el Congreso todos empiezan a sacar leyes y elaborar políticas porque justo se acuerdan. Yo creo que efectivamente no es necesario sacar a la ministra del Interior para poder elaborar una política de seguridad en su conjunto. Y yo creo que es complicado porque en esta situación uno requiere visión de Estado. Es muy impopular para los gobiernos, sobre todo para los políticos, crear planes, realizar ¿no es cierto?, gestiones que no serán ejecutadas en el mismo gobierno. Es muy difícil planear en el gobierno de 7 años más, de 8 años más, porque al final uno enaltece una figura ajena. Y eso a muchas personas no les gusta, sobre todo a quienes ejercen el poder hoy en día. No solamente hablando desde el oficialismo, sino de la oposición también. Creo que efectivamente existen múltiples causales para la crisis de seguridad. Cuando estaba hablando ahora Javiera sobre el norte, yo viví 5 años allá en Arica, entonces conozco efectivamente cómo funciona la frontera. Nuevamente también yo vengo de una familia militar, entonces yo hablaba con muchas personas que trabajaban en el control fronterizo. Es complicado, efectivamente, la elaboración de una política pública que tenga que ver con la seguridad de todos los chilenos, que solamente pueda atenerse a lugares en específico. La complejidad del territorio de Chile es inmensa. Uno no puede creer que una política pública que funciona excelente y súper bien aquí en Santiago va a funcionar súper bien y excelente en Iquique, por ejemplo. No creo que corresponda. La pregunta es si es que hoy en día, ¿no es cierto?, cuando el presidente habla de división, de no dividir, ¿no es cierto?, la política chilena para poder elaborar un plan en conjunto, yo creo que es factible. Es factible toda vez, ¿no es cierto?, que se recojan también todos los puntos de vista que hay que conversar, porque lamentablemente el plan, por ejemplo, el plan Calles Seguras, cuando se criticó por parte de la oposición, el oficialismo salió a decir que eso era mentira, que eso no correspondía, que era un plan súper bueno y que había que ejecutarlo en toda su arista. Lamentablemente hoy ha quedado demostrado que es todo lo contrario. El plan Calles Seguras no estuvo a la altura, y no solo no estuvo a la altura, sino que no consiguió ninguno de los objetivos que se propuso y hasta agravó la crisis de seguridad. Y esto no lo digo yo.
¿Ah? Calles sin violencia. Eso, Calles sin violencia. Muchas gracias, Jera. Y esto lo dice el estudio del Faro UDD, ¿no es cierto? Entonces no es como que uno lo saque porque es lo que se siente, sino que es lo que entregan los datos. La pregunta es, incluso sabiendo que en la ejecución de estos planes de seguridad no sirven, ¿uno debería restarse de esa conversación? Yo creo que no. Yo creo que hoy la política necesita unir, necesita convocar para poder sacar adelante el Chile que todos queremos. O sea, independiente de la visión valórica que podamos tener desde la izquierda o desde la derecha, hoy en día hay que trabajar por y para Chile y para los chilenos. Y si es necesario sentarse y planificar algo que no será ejecutado inmediatamente, sino que será algo que se va a demorar en el tiempo, pero que va a resultar bien, bueno, tiene que hacerse. Son las 9:32. Les dejo brevemente tiempo para cerrar ideas en torno a este tema y después vamos a ir a un tema musical para ir después al otro bloque. Javier. Sí, creo que una de las oportunidades que tienen los diferentes sectores políticos y que tal vez uno extraña en los debates de seguridad es la materia preventiva del delito. Muchas veces lloramos sobre la leche derramada, pero hay un montón de situaciones que uno las ve en los barrios que se pueden prevenir. Y creo que hoy día también hay que sacar aprendizaje de todo lo que ha sucedido durante esta última semana y creo que también la llegada de Leitao a la subsecretaría va a ser una oportunidad para poner ese foco dentro de la gestión del Estado, como hoy día podemos fortalecer a los municipios, por ejemplo, con mayores capacidades institucionales para poder enfrentar ya sea el crimen organizado, pero desde la prevención, entendiendo que cumplimos un rol también diferente respecto a las policías. Creo que ese tema es algo donde podría haber acuerdo y creo que también el punto respecto a reinserción social o cómo también reintegrar a diferentes personas que se echa de menos muchas veces. Que se echa de menos y que finalmente son esas mayores oportunidades las que piden aquellos y aquellas que tal vez han cometido algún error en su vida, como alguno lo señala, pero que también están pidiendo una mano de asistencia pública para poder también ser parte nuevamente de la sociedad. Sí. Cristian, Leitao, ¿cuántas garantías da también? Tomando en cuenta que ha habido una buena recepción transversal a su llegada a prevención del delito. Bueno, la verdad es que Leitao es una figura seria, ¿no es cierto? Inspira confianza desde parte de la oposición, por lo tanto yo lo veo como algo súper positivo, sobre todo como alguien que a lo mejor pueda ayudar a llegar y arribar acuerdos desde el Congreso para poder elaborar un plan de seguridad en conjunto. Lo veo como algo positivo, sobre todo porque es una forma del gobierno de tender la mano, ¿no es cierto?, y empezar a crear puentes en vez de cortarlo. Ahora, cuando uno habla, y quiero recoger lo último sobre la prevención del delito, yo quizás soy un poco más pesimista, ¿no es cierto? Lamentablemente la ley nunca llega antes de, sino que se crea después de lo ocurrido. Es complicado, es difícil, requiere muchos recursos, mucha preparación, sobre todo gente experta en el tema. Y cuando uno habla de expertos, lo suele tirar como muy al aire, como tienen que haber expertos, pero ¿cuáles son los expertos? Entonces yo creo que realmente se necesita una mirada técnica sobre esta situación. Yo no creo que sea solamente llegar con grandes líderes que se sientan en una mesa a conversar y súper bueno y se toman un café y luego salen de la sala y todo se siente súper bien, pero la verdad es que al final del día no ha cambiado nada. Yo espero genuinamente que Leitao ayude, ¿no es cierto?, a que efectivamente pueda haber un plan entre todos los sectores, ojalá por parte entre el Congreso y la Moneda. Me encantaría, sobre todo porque creo que es lo que más podría ayudar a todos los chilenos. La pregunta es, y creo yo que es lo más importante, si es que estamos dispuestos a efectivamente hacer algo que, aunque no sea inmediato, termine resolviendo la crisis en la que estamos. Hoy en día la gente pide inmediatez y lamentablemente los políticos quieren dar inmediatez porque es lo que más da voto. Pero hay que empezar a ser gente seria. Sí. De repente es imposible obtener estos resultados en el corto plazo. Son las 9 de la mañana con 41 minutos de regreso en nuestro panel del día de hoy junto a Cristian Núñez, vicepresidente de la Juventud de Evópoli de la región metropolitana, también con Javiera López, concejala del Frente Amplio en la comuna de Los Espejos. Cambiamos de tema, nos quedamos ahora con lo que se viene en la segunda vuelta de gobernadores en distintos lugares del país, pero enfocándonos un poco en lo que es la región metropolitana y particularmente los diferentes debates que se están dando al alero de esta elección. Recordemos
Recordemos que el próximo 24 de noviembre tenemos en la región metropolitana esta segunda vuelta. Y ahí es bien importante ver lo que está pasando con la figura de Francisco Orrego, más allá de lo que es la oposición, en sectores que en el último tiempo también se han inclinado en algunas oportunidades en votar por sectores de oposición. Y particularmente me quiero quedar con lo que se ha planteado en torno a demócratas, que dentro, en el seno de esta colectividad, ha estado haciendo ruido el apoyo a Francisco Orrego. Han señalado o han puesto ahí el punto en que sea el mismo candidato que va a apoyar republicanos. Hay que aguantar este chaparrón, ha dicho la diputada Joana Pérez. Por otro lado, y en ese sentido bien importante, ir observando las posiciones que han estado tomando, en el caso del senador Matías Walker, el apoyo a la reelección del actual gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, a contrapelo de lo que ha tomado institucionalmente la tienda a la que pertenece a Demócratas, la posición en favor de Francisco Orrego. De alguna manera es bien interesante ver la figura del candidato a la gobernación, cómo también va proyectando estos escenarios con apoyos que se han ido haciendo efectivos, al menos de quienes estuvieron también en la primera vuelta, pero además la visión de poder crecer dentro del electorado. Me quedo con ustedes para que analicemos aquello. Cristian, parto contigo ahora para que me cuentes un poquito también desde la interna de Evópolis cómo están viendo esta discusión que se está dando en algunos sectores. Bueno, yo no me gusta comentar mucho sobre partidos ajenos, pero sí, en este caso voy a tener que hacerlo de todos modos. Desde Evópolis siempre hemos sido súper correctos. Cuando nosotros apoyamos a un candidato, no nos vamos a otro lado si es que no compartimos ciertas visiones, si es que a lo mejor no formamos parte del mismo sector. Ocurrió, ¿no es cierto?, con Sebastián Sichel. Sí. Evópolis nunca lo abandonó en su campaña presidencial. Lo mismo después en la segunda vuelta, a pesar de que no comulgábamos con Kast y dijimos que no íbamos a formar parte del eventual gobierno, si es que salía electo, nos cuadramos con José Antonio Kast. Y ahora con Francisco Orrego nosotros le dimos el apoyo y no nos restamos de él. Y lo seguimos apoyando completamente. De hecho hubo, si no me equivoco, la semana pasada o la antepasada, hubo un evento en la sede de Evópolis en la cual él estaba invitado y de hecho fue capaz de convocar a la militancia y dar seguridad de que era un candidato que podía efectivamente trabajar en conjunto con todos los sectores de la política si es que era para poder ayudar al desarrollo de la región. Ahora la pregunta es demócrata, ¿no es cierto? Sí. Hay ciertas personas o ciertos personajes que sienten que no deberían prestarle apoyo a Francisco específicamente porque va Claudio al otro lado. Sí. Bueno, es un ex DC además el que efectivamente, de hecho, a eso iba yo. Hay muchos demócratas hoy en día, yo incluso creo uno podría integrar ahí Amarillo, que se sienta mucho más cercano a la figura de Claudio Orrego porque él es un ex democracia cristiana. Y lamentablemente yo creo que la lógica que se siguió desde Demócratas para apoyar a Francisco no fue la correcta. Ellos se restaron del apoyo a Claudio, a pesar de que es un ex democracia cristiana, porque iba apoyado por el Partido Comunista. O sea, se restaron de su apoyo específicamente por eso. Posteriormente, ahora que están con Francisco, no están seguros de estar con él porque también le dio apoyo al Partido Republicano. Y ese es el problema. Hay veces que los candidatos de los extremos, lamentablemente, no pasan, ¿no es cierto?, porque no juntan los votos, y por lo tanto los extremos se tienen que sumar a lo que sea más cercano valóricamente o políticamente a ellos. Y el centro, lamentablemente, siempre queda tironeado. Siempre queda que lo quieren desmarcar aquí, que lo quieren marcar acá, que o es de izquierda o es de derecha, si es que está con el gobierno o está en contra del gobierno. Es complicado para demócratas porque se ha tratado de posicionar como este partido serio, que no sigue tendencias para poder crecer. Pero también en este tipo de situaciones, cuando uno se acerca a un candidato específicamente por quien lo apoya al otro, te vas a encontrar con que puede haber una fragmentación interna. Javier, en tu caso, ¿cómo ves también la forma en que se está observando esta candidatura, el tema de los apoyos que se están recibiendo, que se están restando, y en particular con la figura de Francisco Orrego, además? Es interesante el debate que se produce entre Walker y Rincón, porque creo que finalmente está primando la racionalidad y lo responsable que es o no poder escoger a Claudio respecto a Francisco Orrego en las elecciones del 24 de noviembre.
Y digo racionalmente y también responsablemente con los habitantes de la región metropolitana, porque Matías Walker lo dice muy bien. Acá la persona más capacitada, más allá de la cuna de origen en términos de su partido, si es que era exdemócrata cristiano o no, Claudio Rego, él hoy día da garantías, no solo en promesas, en perspectiva de futuro, sino que ha dado garantía de trabajo y transversalidad política durante su primer mandato como gobernador de la región metropolitana, es Claudio Rego. Y creo que hoy día, más allá de la estrategia de poder polarizar y poder decir que este es un plebiscito, ¿no?, del oficialismo, que creo que hoy día no nos están midiendo por eso a quienes cumplimos cargos públicos, sino de cuál es la capacidad que tienen los representantes de poder transformar y mejorar la vida de las personas. Creo que Matías Walker apunta a aquello, en poder dar garantías desde el Partido Demócrata, y yo espero que no solo él, sino que más personas se puedan sumar y reconocer que Claudio Rego hoy día está reuniendo el apoyo incluso del Partido Social Cristiano, ciertos apoyos porque han también hecho compromisos programáticos dentro de su proyecto para el gobierno regional, y uno se pregunta también cuál es el proyecto de Francisco Rego en términos programáticos. Y yo por ahora no he visto ningún programa o ninguna propuesta sobre la mesa. Creo que hay que seguir reuniendo a todos los sectores políticos, porque poder liderar y conducir la región metropolitana necesita también del apoyo de los diferentes sectores, más allá de la pinta o del color que sean de los partidos. Estas discusiones serían menos complejas si el tema de los domicilios políticos estuvieran más claros, particularmente lo que tiene que ver con estos candidatos de la región metropolitana. Estuvo dentro de la discusión en la elección de candidatos que iban por una lista, un partido, pero iban como independientes dentro de la lista, y que de repente en el trabajo en terreno como que no se mostraba mucho la insignia de la lista o del partido con el que iban. Facilitaría un poquito más el tema de los apoyos, y me da la impresión también la percepción de la ciudadanía si tuviéramos claro también estos domicilios políticos. No sé cómo lo ves tú ahí, Cristian. Bueno, esto lo hablamos, ¿cierto? En un panel anterior en el que yo participé, que muchos candidatos decían que eran candidatos independientes, pero no señalaban que eran apoyados por un partido político o por una coalición. Bueno, en el caso de Francisco Rego, no hay cómo decirlo de otra manera. Él es militante de Renovación Nacional, él va apoyado por Renovación Nacional, aquí no hay mucho más que ocultar. Y Claudio, a diferencia de muchos otros candidatos independientes, él es 100% independiente. Él juntó las firmas para poder presentarse como gobernador de la región metropolitana. Yo no sé si determinar o definir el domicilio político de cada uno puede ayudar a sumar o restar, ¿no es cierto?, apoyos desde los partidos políticos. Yo creo que no, porque si ese fuera el caso, solamente tendríamos militantes en la política. Y en la política no solamente hay militantes, sino que existe mucha gente independiente, sea o no sea apoyada por un partido político. Yo rescato mucho, ¿no es cierto?, el hecho de haber juntado firmas y poder representar a los vecinos. Por ejemplo, con el caso de la Catalina San Martín en Las Condes, que ella también era 100% independiente, ex militante de Bópoli, pero reunió las firmas y se pudo presentar. Yo creo que los apoyos hoy en día pasan primero por efectivamente una situación valórica, como es el caso del Partido Social Cristiano, que a pesar de ser muy de derecha, por no decir extrema derecha, se suma a la candidatura de Claudio Rego y no se suma a la candidatura de Francisco Rego, a pesar de ser de derecha. Yo creo que pasa primero por una situación valórica y posteriormente por cómo se define uno en la política. Javiera. Sí, yo creo que respecto a los independientes, es importante hoy día, más allá del color o de qué sectores están apoyando a determinado candidato, creo que la oportunidad que hoy día ofrece en particular la candidatura de Claudio Rego, que si bien es independiente, ha logrado la transversalidad política que hablábamos hace algunos minutos, es que es esa transversalidad, y con el nuevo Consejo Regional, que cambió también en su correlación de fuerzas, es interesante porque va a ayudar también a generar gobernabilidad en la región,
creo que eso es lo que nos jugamos, en la medida como no solo un gobernador o un presidente es suficiente para poder llevar adelante los programas o las transformaciones que cada uno se propone, sino que tiene un presidente o un gobernador no gobierna solo, necesita también el respaldo y el apoyo político de diferentes sectores. Entonces creo que la independencia es hoy día una condición que está sobre la mesa, pero creo que independencia sin capacidad de diálogo es un problema. Independencia con capacidad de diálogo y poder aunar a los diferentes sectores para poder generar una región metropolitana más justa, más segura y también más transparente la inversión de sus recursos, es algo que esperan los ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo que aparte del color político, hoy día los chilenos y chilenas están evaluando por la capacidad concreta de mejorar la vida de las personas. E insisto muchísimo en que ha sido este gobierno regional, y yo hablo el caso de nuestra comuna, Lo Espejo, donde estamos generando el recambio total de luminarias de toda la comuna, con parte de inversión del proyecto, o sea, del gobierno regional de Claudio Rego. O tenemos también la nueva instalación de 266 cámaras, o sea, de casi 200 cámaras de seguridad. Entonces, hoy día también estamos haciendo que, cuando hablamos de una región metropolitana más justa, es que los recursos de la región también sean distribuidos con el criterio de la justicia territorial. Y creo que ahí, insisto, más allá del color o de la pinta política, necesitamos también alguien que tenga esa perspectiva de escucha, y no porque un alcalde sea comunista, o no porque un alcalde sea republicano, o no porque sea no sé, de X color político, finalmente eso impida mejorar las condiciones de vida de un vecino o vecina, porque el vecino no tiene responsabilidad respecto al color de su alcalde. Sí. Lo que él quiere es que se pueda vivir mejor. Y a mí, incluso como vecina de Lo Espejo, yo digo, ¿qué garantía a mí me da Francisco Rego si es que él dice que no va a trabajar incluso con el Partido Comunista o con otros sectores? Si es que, por ejemplo, nosotros vivimos en un municipio también gobernado por una alcaldesa de ese partido. Entonces, creo que necesitamos también seriedad y responsabilidad, y ahí Claudio yo creo que ofrece mayores garantías. Nos quedan los últimos minutos para ir cerrando ideas, y Cristian, me quiero quedar también con esta última idea que planteaba Javier en torno a las capacidades para generar consensos. Ahí hablaba de las características que asumió el Consejo Regional luego de esta elección, pero además está el tema de la diversidad de autoridades locales con las cuales va a trabajar el futuro gobernador regional. ¿Cómo ves también el tema de tener estas capacidades de poder ir generando estos consensos? Ahí Javiera también recordaba ciertas posiciones de Francisco Rego en torno al Partido Comunista. Bueno, primero, efectivamente, hoy en día el Consejo Regional es mayoritariamente de derecha, por lo tanto, quien salga electo para la gobernación deberá trabajar con un Consejo Regional que antes no presentaba estas características. Yo creo que la capacidad para gobernar no está determinada en cuánto tiempo uno haya pasado a través del servicio público, sino en aquello que determina el liderazgo para poder sacar adelante los distintos proyectos que le puedan hacer mejor a la región. Ahora, sobre lo que haya señalado, ¿no, Francisco, para trabajar con las autoridades locales, yo creo que es independiente lo que él sienta o lo que él señale sobre lo que luego tendrá que hacer como gobernador. Porque existen, ¿no es cierto?, obligaciones cuando uno asume un cargo público y no puede ir discriminando respecto a cómo piensan los demás. Yo creo que hoy día Francisco, pasando a segunda vuelta, independiente de lo que haya señalado antes, sabe que esa es su obligación, sabe que como candidato debe llamar al consenso y dar garantías de gobernabilidad. El hecho de que existan o no existan autoridades locales que estén o no estén en su domicilio político, estén más cercanas o más alejadas, es independiente del proyecto que él tenga que implantar como gobernador regional, y él está capacitado para poder asumir ese desafío. Yo lo veo como algo positivo, sobre todo porque Francisco es, dentro de todo, es un outsider, ¿no es cierto? Él empezó su carrera pública hace no mucho, ha adquirido un alcance mediático súper grande, y a raíz de eso hemos podido ver que efectivamente él está a la altura del debate y la discusión nacional. Yo creo que él es capaz de representar y convocar a los distintos vecinos de la región metropolitana para poder llevar a la región a un mejor desarrollo, y con eso poder asumir los desafíos y las responsabilidades que traiga eso. Sí. Javiera, para cerrar además el panel.
Sí, yo creo que los años de gestión en el servicio público son importantes, pero creo que más allá de esos años es cómo se trabajó durante ese periodo. Y creo que hoy día hay dos personas. Claudio Orrego es una persona con experiencia, con capacidad de diálogo y es una persona responsable para llevar adelante la región metropolitana. Y tenemos por otro lado a Francisco Orrego, que el único talento que hoy día hemos visto durante esta corta carrera política, que entiendo a pensar que ustedes lo ven como un mérito. Para mí creo que como ciudadana me genera inseguridad ver que alguien que tal vez no tiene dedos para el piano, entregarle un buque tan grande de poder conducir como la región metropolitana. Es que el talento es que él hoy día ha sido vocero de un programa que es muy violento y que no permite necesariamente dialogar con diferentes sectores. Entonces creo que, y aprovechando también el espacio, lo que se juega en esta elección el 24 de noviembre, si es que vamos a tener un líder de una barra brava como gobernador de la región metropolitana o si es que efectivamente vamos a tener un gobernador que haga de Santiago una región mucho más segura, mucho más inclusiva y también mucho más justa en la distribución de sus recursos. Y creo que sobre todo aquellos que vivimos en comunas populares como Lo Espejo y la zona sur de Santiago, necesitamos también garantía de, más allá del alcalde o la pinta de la autoridad que dirige nuestros municipios, tener una autoridad regional que tenga capacidad de dialogar, porque necesitamos también enfrentar problemas como la desigualdad, la seguridad, y creo que en eso necesitamos una persona responsable como el actual gobernador Claudio Orrego. No me queda más que agradecerles, Cristian Núñez, Javiera López, que nos acompañaron en el panel del día de hoy. Muchas gracias y los esperamos en una próxima edición para seguir conversando los temas de actualidad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Rodrigo.